A todos, muchísimas gracias. Voy a comenzar a compartir mi pantalla, si está bien. Muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de mi trabajo el día de hoy. Bueno, como bien decían, el día de hoy les quiero platicar acerca de estas membranas microfibrilares que hemos desarrollado en los últimos años con aplicaciones en medicina regenerativa, ¿no? Este trabajo es un trabajo en colaboración de varios institutos, como el Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, el Instituto Nacional de Rehabilitación, la Facultad de Odontología de la UNAM, ¿no? El Instituto de Física también de la UNAM y la Universidad Alma Mater Studiorum de la Universidad de Bolonia. Bueno, voy a comenzar. Permítanme un momentito. Bueno, en este sentido, las membranas microfibrilares que nosotros desarrollamos están enfocadas a la medicina regenerativa desde el aspecto o la visión que tiene la ingeniería de tejidos en esta triada que ya todos conocemos, donde se involucra el uso de células y factores que son incorporados dentro de un andamio que puede servir como sostén o simple para el crecimiento de estas células y el desarrollo de un tejido que posteriormente es implantado en el cuerpo, o bien simplemente como un acarreador de estas células y factores durante su implantación en el cuerpo humano. En este sentido, donde nosotros incidimos, ¿no? Trabajando desde el punto de vista de la ciencia e ingeniería de materiales, es justamente en el desarrollo de estos andamios, cuya intención es ser este sustrato para el crecimiento y la proliferación celular y posteriormente poder paso al soporte de la formación de un neotejido de nuevo. Siendo estos andamios su última intención ser implantados dentro del cuerpo, pues la primera propiedad con la que tienen que contar es que deben ser biocompatibles. Y no solo biocompatibles desde el punto de vista más sencillo, que es el que no genere ningún efecto indeseable al entrar en contacto con el cuerpo humano, sino que deben ser biocompatibles en el sentido de que deben desempeñar de manera correcta la función para la que fueron diseñados. ¿Cuál es esta función? Pues principalmente mejorar la respuesta celular, pero también deben desempeñar una función óptima durante su uso clínico, ¿no? Deben soportar las fuerzas a las que son sometidos, las cargas, etc. Para diseñar estos materiales, pues nosotros incidimos en sus diferentes propiedades, ¿no? Como su composición química, su porosidad, la morfología, su velocidad de degradación, etc. ¿Cómo tratamos de modificar estas propiedades? Bueno, pues tratamos de imitar a la biología o la naturaleza del cuerpo humano, diseñando materiales que puedan favorecer la respuesta celular y con esto la formación de tejidos. En este sentido, ¿cuál es el nicho natural dentro del que se desarrollan las células en el cuerpo humano? Pues es la matriz extracelular que ellas mismas producen para conformar posteriormente ya todo un órgano o un tejido completo. Por lo tanto, lo que tratamos de imitar son principalmente las propiedades estructurales, morfológicas y mecánicas de esta matriz extracelular que generan los diferentes fenotipos celulares que podemos encontrarnos dentro del cuerpo humano. Para generar los andamios tenemos muchísimas técnicas, ¿no? Que se han desarrollado en los últimos años, técnicas como el espumado, la impresión tridimensional, la bioimpresión tridimensional últimamente, ¿no? La liofilización, la litografía, etc. En esta ocasión yo les voy a hablar específicamente de materiales generados a través de electrohilado o electroespín. El electrohilado es una técnica que comenzó a desarrollarse desde hace muchos años, ¿no? Es una técnica que consiste en someter una solución del polímero que nosotros deseemos a un campo eléctrico tal que las fuerzas eléctricas superen en algún momento las fuerzas de cohesión que mantienen al polímero en la punta. En el momento en el que las fuerzas eléctricas superan estas fuerzas de cohesión, se generan estos chorros o fibras, ¿no? Que finalmente se colectan en colectores de diferentes diseños. Este fenómeno es un fenómeno que comenzó hace muchos años, ¿no? Con los primeros cálculos, por ejemplo, que desarrolló Lord Rayleigh acerca de la carga crítica eléctrica que se necesitaba para superar estas fuerzas eléctricas. Posteriormente se han venido dando muchos desarrollos, ¿no? Desde los desarrollos ya en la técnica y en los equipos de electricidad como tal desarrollados en 1934 o alrededor de 1934 por Formas, la observación, por ejemplo, del famoso cono de Taylor que tenemos aquí, ¿no? Por Taylor precisamente, o ya todas las mejoras que
a los diseños de los equipos de electrohilado entre 1990 y 1994, los científicos Renneker y Rudlecker, que ya popularizaron el uso de esta técnica de electrohilado, ¿no? En este sentido, el electrohilado, como podemos ver, es una técnica relativamente robusta, sencilla, que produce estas fibras, ¿no?, en el rango submicrométrico. Es una técnica que nos permite cambiar varios parámetros como la distancia colector-eyector, usar diferentes soluciones poliméricas, combinar diferentes materiales, por lo que es una técnica muy versátil que puede ser escalable a nivel industrial, ¿no?, que tiene una alta relación área-volumen. Evidentemente tiene algunas desventajas, ¿no? Principalmente es que tiene una baja tasa de depósito, que produce materiales bidimensionales, no en el sentido estricto de bidimensionalidad, ¿no? Sabemos que se producen membranas, que todos estos materiales son estrictamente tridimensionales, claro está, pero bidimensionales en el sentido que los materiales producidos son principalmente membranas, ¿no? Pero bueno, aún con estas desventajas, es una técnica muy popular. Podemos ver, por ejemplo, que en el 2017 se publicaron alrededor de 6,000 artículos, bueno, adelante de 2017 se publicaron alrededor de 6,000 artículos por año relacionados con el electrohilado, ya sea en respecto de equipos de electrohilado, mejoras técnicas, ¿no? Contribuciones de los diferentes parámetros, o en los diferentes aplicaciones que tienen los materiales diseñados por electrohilado. Aquí, como podemos ver, la mayor, o uno de los campos de mayor aplicación de estos materiales por electrohilado está en el área de la biomedicina. En este sentido en particular, hay muchísimos desarrollos para producir andamios o coberturas destinados a la regeneración de la piel. ¿Por qué? Porque estas estructuras microfibrilares que nos permite desarrollar la técnica de electrohilado semejan muchísimo a las fibras que podremos en la ultraestructura de la dermis, ¿no?, que es la segunda capa de la piel. Por lo anterior, nosotros, a través del desarrollo de membranas microfibrilares, podremos simular la morfología de la piel. Al modificar la composición de las soluciones poliméricas que usamos, también podemos tratar de asemejar la composición de la matriz extracelular de la dermis, que es el nicho natural en el que se desarrollan los fibroblastos, y dependiendo también de los polímeros que nosotros usemos, podemos obtener membranas que tienen propiedades mecánicas similares a las que tiene la piel. En este sentido, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, y esto es nuestra primera barrera de protección, aparte de diferentes funciones muy importantes que determina la piel. Pero esta función de ser nuestra barrera de protección la hace muy susceptible a sufrir diferentes heridas, tanto heridas crónicas como las úlceras por presión, las úlceras venosas, ¿no?, por pie diabético, etcétera, como heridas graves agudas por cirugías, traumatismos o quemaduras de segundo grado profundo y de tercer grado. Estas heridas, tanto las heridas crónicas como las heridas agudas severas, requieren tratamiento especializado, no pueden repitelizar por sí mismas, ¿no? Estos tratamientos especializados son tratamientos muy costosos. Podemos ver, por ejemplo, aquí que en Estados Unidos en el 2015 se reportó que los tratamientos para heridas crónicas tuvieron un costo estimado de $20,000 millones anuales, ¿no? En los países en desarrollo, aproximadamente el 1 o 2% de la población experimentará en algún punto de su vida una herida crónica. Por lo tanto, ¿no?, es muy importante desarrollar materiales que nos ayuden a realizar estos tratamientos especializados que se requieren para la revitalización de las heridas crónicas o las heridas graves agudas. En particular, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, nosotros nos enfocamos en materiales para su uso en el tratamiento de quemaduras. ¿Por qué? Porque en el Instituto Nacional de Rehabilitación contamos con el CENIAC, el Centro Nacional de Investigación y de Atención a Quemados. Las quemaduras son un problema de salud pública a nivel mundial, representan una de las 4 principales causas de muertes por lesiones, contribuyendo al 12% de las muertes por lesiones en el mundo, ¿no? Y el 84% de estas muertes que se producen debido a estas lesiones por quemaduras ocurren en personas de países de ingresos económicos bajos y medios bajos. En particular, en México, el INEGI, tanto el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, han reportado que ocurren alrededor de 127,000 lesiones por quemaduras severas cada año.
El 5% de estas lesiones por quemaduras corresponden justamente a quemaduras de segundo grado profundo y de tercer grado. Y lo más importante es que el 32% de estas lesiones por quemaduras ocurren en niños y en adolescentes menores de edad, y el 56% de estas lesiones ocurren en un rango etario de 20 a 50 años, que es justamente nuestra población económicamente activa. Los lineamientos generales que nos dicta la práctica médica para el tratamiento de estas heridas crónicas agudas y severas, requieren diferentes pasos, ¿no? Uno de ellos es primero la evaluación de la herida y el manejo del dolor para atender a los pacientes, posteriormente el debridamiento y la limpieza de las heridas. Después se debe hacer una cobertura apropiada de las mismas y posteriormente ya realizar diferentes tratamientos quirúrgicos enfocados al cierre de la herida. Y ya en el tiempo, el tratamiento de estas lesiones lleva mucho tiempo, meses y años, y requerimos un mantenimiento en el tiempo que ayude a la regeneración tisular y a la remodelación de la matriz extracelular que se deposita en un principio y que debe ser remodelada posteriormente. Dentro de estos diferentes pasos que se tienen que llevar a cabo para el tratamiento de las heridas crónicas y agudas severas, un punto importante está dentro del debridamiento y la limpieza y la apropiada cobertura de las heridas. ¿Por qué? Porque las infecciones bacterianas representan una de las principales complicaciones para el cierre de estas heridas, por lo que es muy importante mantener el lecho de la herida húmedo, limpio y libre de infecciones. Y aquí es donde incidimos nosotros con el desarrollo de nuevos materiales capaces de prevenir o tratar estas infecciones. En este sentido, en particular nosotros en nuestro grupo de trabajo estamos muy interesados en el uso de nanopartículas de óxido de zinc como agentes antibacterianos. ¿Por qué? Porque el óxido de zinc es un compuesto químicamente estable, tiene un bajo costo, está considerado como un compuesto generalmente seguro por la FDA en los Estados Unidos y tiene una actividad antibacteriana de amplio espectro que involucra principalmente tres mecanismos, ¿no? El daño mecánico a la membrana celular de las bacterias, la liberación de iones de zinc 2+ que interaccionan otra vez con las cargas negativas presentes en la membrana celular de las bacterias y por tanto las desestabilizan causando su muerte. Y como tercer mecanismo, la producción fotocatalítica de especies reactivas de oxígeno que también causan la muerte celular. Bueno, en este sentido, poner directamente las nanopartículas de óxido de zinc en el lecho de las heridas no es una estrategia viable porque no sabemos los efectos secundarios que podría causar una liberación incontrolada y la internación de estas nanopartículas en el organismo, ¿no? Por lo tanto, una buena estrategia es embeber estas nanopartículas en una matriz polímerica. Como nuestro polímero base, nosotros usamos en estos trabajos la policaprolactona, que es un polímero sintético, es biocompatible, tiene una tasa de degradación lenta en el organismo, estamos hablando de alrededor de entre 8 y 12 meses. Ha sido ya aprobado por la FDA para diferentes aplicaciones biomédicas y tiene una estabilidad mecánica y estructural adecuada para estas aplicaciones. Uno de los primeros trabajos que desarrollamos fue desarrollado por la doctora Gina Prado Prone principalmente y constituyó en el desarrollo de fibras coaxiales y uniaxiales. ¿A qué me refiero con fibras coaxiales y uniaxiales? Bueno, en este trabajo se desarrollaron fibras donde el exterior de la fibra, que se desarrollaba por electrilado, contenía policaprolactona y nanopartículas de óxido de zinc. Y estas se compararon con materiales desarrollados a través de un electrohilado uniaxial, donde en toda la estructura de la fibra se usó la misma solución polimérica, una solución que contenía policaprolactona y las nanopartículas de óxido de zinc. ¿Con qué finalidad desarrollamos estas fibras coaxiales? Bueno, con la finalidad de optimizar el uso de las nanopartículas, es decir, tratar de obtener la mayor exposición superficial de las nanopartículas para así tener la mayor actividad antibacteriana con el menor uso o la menor concentración de nanopartículas posible. Se utilizaron 4 concentraciones distintas de nanopartículas de óxido de zinc, desde el 9 hasta el 25% en peso, y se probó la actividad bacteriana de las membranas desarrolladas contra 2 bacterias, una gram positivo y una gram
negativo, S. aureus y E. coli, que tienen una gran incidencia en las infecciones intrahospitalarias. Como podemos ver, todas las membranas desarrolladas presentaron una estructura microfibrilar con muy pocos defectos, en el que el tamaño del diámetro de la fibra disminuyó cuando se agregaron las nanopartículas de óxido de zinc respecto de las membranas sin nanopartículas de óxido de zinc, esto tanto para las membranas uniaxiales como para las membranas coaxiales. Otro efecto que se observó fue que conforme aumentaba la cantidad de nanopartículas de óxido de zinc integradas a las membranas, disminuía su ángulo de contacto, es decir, presentaban un comportamiento más hidrofílico, y esta disminución del ángulo de contacto fue más importante para las nanopartículas con una estructura, para las membranas con una estructura coaxial en sus fibras, ¿no? En este caso. A través de microscopía electrónica de transmisión, lo que podemos ver es la incorporación, ¿no? Aquí las podemos observar, de las nanopartículas dentro de las fibras electrohiladas, y un fenómeno que observamos fue que en las fibras uniaxiales, que corresponde a estas micrografías que pueden ver ustedes aquí en la parte superior, las nanopartículas se agrupaban principalmente en el centro de las fibras. En cambio, con el desarrollo de las fibras coaxiales, podemos ver que sí se logró tener esta estructura coaxial, ¿no? De tener un core to shell para las fibras, y que además las diferentes nanopartículas de óxido de zinc estaban principalmente en la superficie de estas fibras. A través de estos mapeos, por microscopía electrónica, podemos también observar que respecto del zinc, que es nuestro elemento de interés con la actividad antimicrobiana, podemos observar una dispersión homogénea en toda la membrana, tanto para las fibras uniaxiales como para las fibras coaxiales. Por otro lado, al analizar la estructura cristalina de las fibras y su composición química por espectroscopía de infrarrojo, lo que observamos fue la presencia de compuestos de acetato de zinc, ¿no? Tanto en estos picos de difracción que podemos ver aquí marcados en azul, como estas bandas de absorción que corresponden también a acetato de zinc. ¿De dónde provenía este acetato de zinc? Bueno, pues proviene de la interacción que tiene las nanopartículas de óxido de zinc con el ácido acético durante la formación de las soluciones para el electrolado, ya que nosotros usamos ácido acético como el solvente para estas soluciones de electrolado. Esta formación del acetato de zinc no es mala, puesto que el acetato de zinc también es un compuesto que tiene propiedades antibacterianas mediante la liberación de iones de zinc por hidrólisis. Y los iones de zinc no es malo tampoco su liberación dentro del cuerpo, puesto que es un ion que se encuentra de manera normal en cuerpos humanos y es metabolizado sin ningún problema, claro, mientras la concentración no supere ciertos niveles. Los estudios antibacterianos de estas membranas uniaxiales y coaxiales se hicieron bajo dos condiciones: bajo condiciones de oscuridad y bajo una preiluminación con radiación electromagnética UVA. Y se estudiaron dos fenómenos, ¿no? La inhibición que podía tener el uso de estas membranas en el crecimiento planctónico de las bacterias y la inhibición que podían tener las membranas respecto de su adhesión bacteriana en las mismas. Aquí lo que podemos ver es, respecto del crecimiento planctónico, lo que podemos ver es que para E. coli observamos siempre a todas las diferentes concentraciones de óxido de zinc estudiada, observamos siempre un mejor desempeño para las membranas uniaxiales respecto de su correspondiente membrana coaxial. En el caso de S. aureus, no vimos esta diferencia entre membranas uniaxiales y coaxiales, y tanto las membranas uniaxiales como coaxiales presentaron una inhibición del crecimiento planctónico de S. aureus. Respecto de la adhesión bacteriana, que es el primer punto para el desarrollo de biopelículas, lo que podemos ver es que en este caso, tanto en condiciones de oscuridad como en condiciones de preiluminación con radiación UVA, vemos un mejor desempeño o una inhibición, un porcentaje de inhibición de la adhesión bacteriana más grande para el caso de las membranas coaxiales.
tanto para E. coli como para S. aureus. ¿A qué atribuimos nosotros esta mayor inhibición de la adhesión bacteriana en el caso de las membranas coaxiales y una mayor inhibición de la adhesión bacteriana en el caso de la preiluminación con la radiación UVA? Bueno, pues creemos que justamente se debe a que en las fibras coaxiales estos nanopartículas de óxido de zinc, como los compuestos, como el acetato de zinc, están principalmente en la estructura exterior de las fibras, ¿no? Lo que nos provee un mayor contacto superficial con las bacterias, una mayor liberación de óxido de iones zinc hacia el medio y una mayor generación de especies reactivas de oxígeno al haber sido estas membranas iluminadas con radiación UVA. No solo es importante la actividad antibacteriana de las membranas, porque si bien a mayor concentración del compuesto antibacteriano obtendremos una mayor inhibición del crecimiento y de la adhesión bacteriana, generalmente también observamos que a mayores concentraciones de los compuestos antibacterianos casi siempre obtenemos una mayor citotoxicidad, ¿no? Es decir, estas concentraciones también afectan a las células eucariotas y por lo tanto también es importante monitorear la citotoxicidad de estas membranas. En este caso, ya que la aplicación de estas membranas es como coberturas en piel, se monitoreó su respuesta respecto de fibroblastos. Lo que podemos ver es que conforme aumentaba la concentración de óxido de zinc en las membranas, disminuía la viabilidad celular, lo cual no es bueno. Sin embargo, también podemos ver que una vez que estas membranas fueron retiradas del contacto con las células, con los fibroblastos, estos fibroblastos vuelven a recuperar su metabolismo y su proliferación más o menos de forma normal. Respecto de este punto que encontramos aquí, lo que decidimos fue entonces desarrollar una membrana que fuera favorable para la adhesión y la proliferación celular. Y no solo esta membrana, que presenta propiedades antibacterianas. En este sentido, este trabajo fue desarrollado por la doctora Gina Prado y por la ingeniera Angélica Fernández Purón, que constituyó su trabajo de tesis. Volvimos a usar como polímero base para el desarrollo de estas membranas la policaprolactona, debido a todas las propiedades que ya mencioné con anterioridad, pero integramos ahora dos polímeros naturales justamente para mejorar este carácter hidrofóbico, ¿no?, que tiene la policaprolactona y que limita, por lo tanto, su habilidad para promover la adhesión y la proliferación celular. Los polímeros que se integraron a las membranas fueron la gelatina, que es un polímero natural derivado de la colágena o de la hidrólisis de la colágena, donde la colágena es la principal proteína, la colágena tipo 1 principalmente, que se encuentra en la matriz extracelular de la dermis. Es un polímero biocompatible, biodegradable, altamente disponible y que presenta una inmunogenicidad y antigenicidad relativamente menor que la colágena. Sin embargo, es un polímero que tiene una biodegradación muy alta, condiciones fisiológicas, y que presenta una estabilidad mecánica muy débil en estas condiciones, ¿no? Por otro lado, tenemos al quitosano, que es un polisacárido natural, que está formado por unidades de glucosamina y de N-acetilglucosamina. Es un polímero biocompatible, biodegradable y que además presenta propiedades antibacterianas de forma natural y que promueve factores favorables para la cicatrización de las heridas, como son la granulación y la organización de depósitos de colágena de manera ordenada. La mezcla de polímeros naturales y sintéticos no siempre es fácil y se requieren diferentes procesos debido a las propiedades disímiles que presentan normalmente los polímeros sintéticos y los polímeros naturales. Nosotros necesitamos llegar a tener soluciones miscibles, ¿no?, donde sean altamente miscibles estos polímeros, y para esto lo que nosotros propusimos fue el uso de ácido acético como un solvente mucho más amigable con el ambiente que otros solventes que ya se habían usado anteriormente para lograr miscibilidades altas de policaprolactona y gelatina, ¿no?
para soluciones por electrohilado. Y el quitosano fue añadido posteriormente a estas membranas desarrolladas por electrohilado con una técnica de depósito electrostático capa a capa. Bueno, de esta forma, primero se desarrollaron las membranas que contenían la policaprolactona y la gelatina. Se estudiaron 4 diferentes concentraciones de gelatina, desde el 5 hasta el 45% en peso, y lo que obtuvimos fueron membranas con fibras sin defectos, lo que nos habla de que logramos esta alta miscibilidad a una concentración del 45% de gelatina dentro de las membranas. Asimismo, podemos observar por espectroscopía infrarrojo esta banda de absorción ancha que corresponde o que nos está indicando que existe ya sea la protonación de los grupos amino dentro de la gelatina o bien probablemente la formación de enlaces de puente de hidrógeno entre la policaprolactona y la gelatina. Estos enlaces de hidrógeno son los que nosotros creemos que contribuyen a la alta miscibilidad de estas soluciones aún en concentraciones de gelatina mayores al 30%. Respecto de la respuesta celular hacia las membranas desarrolladas, se estudió el metabolismo de las células por una técnica que se llama DMTT. Lo que nos habla es de las células que tienen un metabolismo activo y por lo tanto consideramos que son viables. Lo que podemos ver lo que vimos fue una ligera tendencia, ¿no?, a incrementar la viabilidad celular conforme aumentaba la concentración de gelatina, pero sin embargo por esta técnica no podemos tener una conclusión determinada. De otra forma, también se estudió la viabilidad celular por una técnica de life and death, ¿no?, que consiste en usar calceína y homodímero de tirio para monitorear a las células vivas, que son las que observamos aquí en verde, y las células muertas, que son las que podemos observar aquí en rojo. Como conclusión de este análisis, lo que vimos es que las concentraciones de 30 y 45% gelatina son las que promovían la mayor adhesión y proliferación celular y una muy baja proporción de muerte celular. Por lo tanto, seguimos estudiando estas dos membranas con 30 y 45% de gelatina. Respecto de sus propiedades mecánicas, lo que podemos ver es que el módulo elástico de estas membranas aumenta conforme aumenta la concentración de gelatina, pero su elongación al rompimiento o su máxima elongación al rompimiento disminuye conforme aumenta la concentración de gelatina. Pero hay que recordar que estos análisis que les estoy mostrando son en condiciones secas. En condiciones de humedad, el comportamiento es el comportamiento inverso, ¿no? Por otro lado, también se estudió la liberación de gelatina y la degradación de las membranas en el tiempo. Lo que podemos ver es que la mayor liberación de gelatina ocurre en las primeras 24 horas de inmersión en un medio fisiológico y que posteriormente la liberación de gelatina ya ocurre de manera muy gradual. Asimismo, la mayor degradación ocurre en las primeras 48 horas de inmersión en condiciones fisiológicas y está altamente relacionado justamente con la liberación de la gelatina que ocurre durante estas primeras 24 o 48 horas de inmersión. Esto es algo que no quisiéramos, lo que nosotros queremos es que la liberación de la gelatina ocurra de forma gradual en el tiempo para que esto contribuya a la cicatrización de las heridas. Por lo tanto, se incorporó el quitosano como un material de recubrimiento dentro de las membranas en un proceso, ¿no?, de depósito de estas capas de quitosano, capa a capa, en la técnica capa a capa, por interacciones electrostáticas. Así, estudiamos 5 diferentes tiempos de inmersión en las disoluciones de quitosano, tratando de incorporar una mayor cantidad de quitosano conforme aumentaba el tiempo de inmersión de las membranas en las soluciones de quitosano. Lo que podemos ver es, por microscopía electrónica de barrido, es un aumento en el diámetro de las fibras de las membranas conforme aumenta el tiempo de inmersión en emulsión de quitosano, deduciendo así que conforme aumenta el tiempo de inmersión podemos obtener un recubrimiento mayor de quitosano en las fibras electrohiladas. Respecto
de la espectroscopía de infrarrojo es difícil distinguir o poder determinar la incorporación del quitosano en las membranas, puesto que las bandas de absorción son muy similares entre el quitosano y la gelatina, puesto que sus grupos funcionales también son muy similares. Sin embargo, cuando analizamos el ángulo de contacto o el comportamiento hidrofóbico hidrofílico que presentan estas membranas, lo que vemos es que cuando se recubren con quitosano, que corresponden a estas tres gráficas que tenemos aquí, ¿no? Estas son las membranas recubiertas con quitosano. Entonces observamos que el ángulo de contacto aumenta respecto de las membranas de policaprolactona gelatina, perdón, conforme aumenta el tiempo de inmersión en las soluciones de quitosano, lo que está otra vez corroborando que ocurren cambios en la superficie de las membranas cuando las bajo su inmersión en estas soluciones de quitosano. Respecto de sus propiedades mecánicas, ahora observamos que el módulo elástico también aumentó conforme aumentó el tiempo de recubrimiento en quitosano y la elongación máxima al rompimiento disminuyó conforme aumentó el tiempo de recubrimiento de quitosano. La liberación de gelatina de estas membranas, pudimos alcanzar nuestro objetivo, es decir, disminuir, ¿no?, la liberación de gelatina que ocurría en las membranas recubiertas con quitosano respecto de lo que ocurre en las membranas que no están recubiertas, ¿no? Aquí observamos una menor liberación de gelatina y una liberación mucho más controlada en el tiempo y no esta liberación tan repentina en las primeras horas de inmersión. Lo mismo para la degradación, las membranas que estaban recubiertas con quitosano presentaron una menor degradación en el tiempo respecto de las membranas no recubiertas con quitosano. En su interacción con fibroblastos, también lo que vimos es que podemos ver que las células adheridas en las diferentes membranas, tanto no recubiertas como recubiertas con quitosano, que son estas tres últimas, presentan al menos en 5 y 15 minutos la morfología típica que indica una buena adhesión celular a las membranas, esta morfología fusiforme de los fibroblastos. Sin embargo, cuando llegamos a 30 minutos de recubrimiento por quitosano, la morfología de las células no es exactamente la esperada y comienzan a presentar una morfología más redondeada. A este respecto, estudiamos el metabolismo de las células adheridas en las membranas y podemos corroborar lo que observamos por el ensayo de calceína homodímero de etilio. Es decir, que cuando llegamos a tiempos de recubrimiento de 30 minutos de quitosano, la viabilidad celular disminuye considerablemente. La intención de estas membranas es tratar entonces así de conformar unos recubrimientos que ya no solo sean monocapa, sino bicapa o tricapa, y que cada una de estas capas cumpla con diferentes funciones, ¿no? Desde ser desde ser una capa de protección antibacteriana hasta ser una capa que pueda promover o inducir la generación del tejido dérmico. Otra línea de investigación en medicina regenerativa, donde también estamos desarrollando estas membranas, es la regeneración tisular vieja. Esta línea de investigación se desarrolla en colaboración con la doctora Argelia Almaguer Flores de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM y obviamente con la ayuda de la doctora Gina Prado y de la maestra Jimena Vidal, que es la estudiante que desarrolló principalmente estos materiales. En este sentido, estas membranas, su intención es funcionar como una membrana que pueda ayudar, ¿no?, a la regeneración del tejido periodontal. Es una membrana que simplemente sirva de barrera para impedir que el tejido epitelial invada el material de relleno que se pone en el defecto periodontal y así permitir la regeneración del tejido periodontal. Existen barreras, membranas de barrera ya en uso de forma comercial. La mayoría de estas membranas están desarrolladas con base en colágena
y por lo tanto, dos de sus más grandes debilidades es que presentan propiedades mecánicas pobres y una alta solubilidad en condiciones fisiológicas, lo que hace que su tasa de biodegradación no sea la más adecuada. Por lo tanto, estos son puntos a mejorar. Por otro lado, uno de los mayores causas de falla del tratamiento de regeneración tisular guiada son las infecciones causadas por las bacterias orales. En este sentido, las membranas de regeneración tisular guiada que tenemos como objetivo desarrollar deben ser biocompatibles, flexibles para poder recubrir o cubrir defectos con diferentes morfologías, deben ser biodegradables con una tasa de degradación controlable y deben tener propiedades antibacterianas. Así, usamos los mismos polímeros base, la policaprolactona y la gelatina, para tener tasas de biodegradación menores a las que tendríamos solo desarrollando membranas de policaprolactona, y añadimos a estas membranas directamente las nanopartículas de óxido de zinc como agente antibacteriano, pensando también en que la liberación de los iones de zinc 2+ no solo contribuye a las propiedades antibacterianas de las membranas, sino también puede contribuir a la regeneración del tejido óseo dentro de la parte de la regeneración de los tejidos periodontales. Se sintetizaron 6 diferentes tipos de membranas con 2 concentraciones de gelatina, 30 y 45%, y utilizando 3 diferentes concentraciones de nanopartículas de óxido de zinc, 1, 3 y 6% en peso. Podemos ver que todas las membranas presentan una estructura microfibrilar, otra vez homogénea, libre de defecto, y en el que la adición de las nanopartículas de óxido de zinc disminuyó el diámetro de las fibras respecto de las membranas que no contenían estas nanopartículas de óxido de zinc, y también disminuyó el tamaño de los poros. Por lo tanto, podemos esperar que estas membranas con las nanopartículas de óxido de zinc presenten una mejor función como membranas de barrera para prevenir la invasión del tejido epitelial dentro del defecto periodontal. Bueno, por último, para concluir en los últimos 5 minutitos, o 10 minutitos que me quedan antes de las preguntas, bueno, les muestro las micrografías que corroboran la integración de las nanopartículas de óxido de zinc en las membranas y que corroboran el incremento de la cantidad de zinc presente en las membranas conforme incrementó la cantidad de nanopartículas incorporadas en las soluciones de electrolito. Podemos volver a ver que existe una miscibilidad, como les había explicado anteriormente, una buena miscibilidad entre la policaprolactona y la gelatina, a pesar de la integración de las nanopartículas de óxido de zinc. Esta miscibilidad no se vio afectada. El ángulo de contacto incrementó cuando se incorporó a las membranas tanto de 30 o 45% de gelatina. Cuando se incorporaron las nanopartículas de óxido de zinc, incrementa su ángulo de contacto, lo cual puede ser favorable, tener membranas con un comportamiento más hidrofóbico, si estas membranas se requiere que su función sea esta función de barrera celular. Las propiedades mecánicas obtenidas, sobre todo la elongación máxima al punto de rompimiento, es adecuada y coincide con las propiedades mecánicas que presentan ya las membranas que se tienen en uso comercial, ¿no? Por lo tanto, pueden tener una buena perspectiva para su uso clínico y su manejo. Estas membranas, su actividad antibacteriana, se estudió contra S. aureus, que es una bacteria de alta incidencia en infecciones intrahospitalarias, y lo que podemos ver es que tanto el crecimiento planctónico como la adhesión bacteriana en las membranas disminuyó cuando se agregó, como lo podemos ver aquí, cuando se agregaron las diferentes concentraciones de óxido de zinc, tanto para el crecimiento planctónico como la adhesión bacteriana, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en el que vemos las bacterias adheridas a las membranas que contienen 30% gelatina y una disminución significativa del número de bacterias adheridas cuando estudiamos esta concentración de nanopartículas de óxido de zinc. Por último, lo que me gustaría comentarles es que otro componente antibacteriano que es de gran interés es el subsalicilato de bismuto. El subsalicilato de bismuto tiene propiedades antimicrobianas, astringentes, antiácidas,
tiene propiedades antimicrobianas de amplio espectro para bacterias gram positivas y gram negativas. Es un compuesto que tiene mucho tiempo siendo usado de manera clínica, ¿no? Para combatir infecciones bacterianas entéricas principalmente, y que ha demostrado que aún a pesar de que se use durante un largo tiempo, no provoca resistencia bacteriana. Este trabajo fue desarrollado, ese trabajo de doctorado de la maestra Jimena Vidal Gutiérrez, y en este trabajo se incorporaron el subsalicilato de bismuto, tanto en polvo como en nanopartículas. Lo que yo les presento aquí es su incorporación en forma de polvo a las membranas de policaprolactona con 30% de gelatina, y se usaron 3 diferentes concentraciones. Estas membranas están siendo analizadas. Podemos ver que otra vez la incorporación del subsalicilato de bismuto no interfiere con la producción de membranas microfibrilares homogéneas y libres de defectos, ¿no? El ángulo de contacto aumenta con la incorporación del subsalicilato de bismuto, lo cual es otra vez favorable. Y respecto de, el desempeño antibacteriano de estas membranas, podemos ver que presentan actividad antibacteriana previniendo el crecimiento planctónico tanto de bacterias aerobias como de bacterias anaerobias típicas del ambiente oral. Finalmente les muestro que esta disminución o esta actividad antibacteriana también se presentó respecto de la adhesión bacteriana, ¿no? Disminuyendo el porcentaje de adhesión tanto para las bacterias aerobias como para las bacterias anaerobias. Ya la sensibilidad, el porcentaje de disminución de adhesión bacteriana, pues sí es un poco dependiente de la susceptibilidad de cada una de las diferentes cepas bacterianas estudiadas. Bueno, finalmente no me queda más que agradecer, ¿no?, a mi grupo de colaboración, principalmente a la doctora Argelia Almaguer Flores, a la doctora Sandra Rodí, a todas las chicas y las diferentes estudiantes que han pasado por el grupo y que han permitido el desarrollo, que sin su trabajo no podríamos haber tenido estos desarrollos, y a todo el grupo del trabajo del Instituto Nacional de Rehabilitación, a las diferentes agencias que han financiado estos trabajos, y bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias.